Bueno, buenos días a todas Buen día. las chicas del grupo de tercer año. Estamos acá nuevamente en un encuentro sincrónico que reemplaza nuestras clases presenciales, de alguna manera, digo de alguna manera. Eh, Como decíamos recién de modo preliminar, en este espacio de la práctica 3 que articula los saberes del campo de la formación general con los saberes del campo de la formación específica. Y por eso la importancia de que la práctica profesional, que tiene que ver con este sujeto de aprendizaje, con estos grupos de aprendizaje, esté centrada en una relación, por un lado, con el saber pedagógico, el campo general, y por el otro lado, con el saber aplicado, que es el de las didácticas, que es del campo de la formación específica. Por eso la práctica 3, digamos, si uno haría como un cronograma, una línea del tiempo, se ubica justo en el centro. Mirando para atrás, se relaciona con el campo del saber pedagógico que ustedes traen de primer y segundo año, y mirando para adelante, se relaciona con el campo de la formación aplicada, que tiene que ver con los saberes para la enseñanza, los saberes disciplinares, fundamentalmente, de la mano de las didácticas específicas. Ustedes saben que el maestro o la maestra de primaria tiene que manejar al menos, como mínimo, 4 áreas disciplinares básicas, que son la matemática, la lengua, las naturales y las sociales, ya que el currículum de formación de la educación obligatoria en Argentina está definida sobre la base de esas 4 áreas disciplinares. Por eso ustedes en tercer año ingresan a las didácticas específicas, la didáctica de la matemática, la didáctica de la lengua, la didáctica de las naturales y la didáctica de las sociales. Digo para que vayan empezando a hacer estas uniones y estas relaciones. No es que lo que vemos en práctica 3 no tiene nada que ver y es otro campo, no. Justamente lo que vemos en práctica 3 tiene que ejercer ese lugar de articulación, de nexo y de vínculo con el campo de las didácticas en las cuales se están formando en este tercer año. Y para problematizarnos sobre eso que estamos diciendo, el eje que vamos a introducir hoy, justamente, que ya lo tienen subido al aula de formación, a la plataforma, lo único que falta subir es esta clase de hoy, pero ya tienen subido un texto, tienen subido materiales audiovisuales, tienen subido una guía de trabajo, justamente, que van a poder completar luego de esta clase, porque en la totalidad de todos los elementos le estamos pidiendo como un ejercicio, concretamente, de reflexión y de análisis. Ese es un poco el primer trabajo de esta materia, un primer ejercicio de análisis que colecta cuestiones que ustedes ya saben y algunas cuestiones que están ahora aproximándose por primera vez. El eje de trabajo que iniciamos hoy tiene que ver con la relación entre la enseñanza, el campo de la enseñanza y el área o las áreas disciplinares. Es decir, cómo se ponen en juego la disciplina, la ciencia, el conocimiento y su relación con la enseñanza en el aula. Esto dicho así es muy grande y es un gran título, ¿no es cierto? Ahora vamos a intentar empezar a trabajar qué elementos entran en juego cuando hablamos de esa relación entre disciplina y enseñanza. Esto es muy, muy importante justamente. Voy a intentar presentar un PowerPoint.
para irme ayudando un poquito para que ustedes vayan siguiendo esta cuestión. Ustedes me dicen si aparece en la pantalla. Sí, se puede ver. ¿Se puede ver? Bueno, esto ya lo tienen en el aula, ¿eh? No se dan problema, porque ya lo tienen en el aula. Es decir, que nuestro eje de trabajo es la relación entre la enseñanza y las áreas disciplinarias. Ahora bien, ustedes van a ser maestras, van a ser profesoras de educación primaria. Ustedes no son, ni van a ser ni matemáticas, ni literatas, ni biólogas, ni historiadoras. Van a ser maestras. Es decir, que su oficio profesional tiene que ver y está centrado fundamentalmente en la enseñanza, es decir, en el saber enseñar la disciplina. Esto como primer elemento a tener en cuenta. Claro que para saber enseñar la disciplina, lo primero que tenemos que tener a la base es el conocimiento de la disciplina. Y por eso cuando ustedes entran a una materia como didáctica de la matemática, ven cuestiones de matemática fundamentales que están pautadas en los llamados núcleos de aprendizaje prioritario que están definidos por el Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, que son nada más y nada menos que esos acuerdos mínimos curriculares que la Argentina tiene, por ser un país federal compuesto por 24 estados, para poder enseñar el mismo contenido desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde Mendoza a Capital Federal, digo, de norte a sur y de este a oeste. Ahora bien, cuando hablamos de saberes disciplinares, hablamos de ciencia. La matemática es una ciencia, la lengua es una ciencia, las sociales son un campo de la ciencia, las naturales también son un campo de la ciencia, conformada por disciplinas, qué sé yo, la natural está conformada por la biología, está conformada por la química, está conformada también por la física, y las sociales está conformada por la historia, por la sociología, por la antropología, por la psicología, etcétera, etcétera. Es decir, que lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablemos de disciplina, estamos hablando de conocimiento científico. Esto es lo que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales de la educación, lo que tenemos que manejar y lo que se nos va a pedir es manejar el lenguaje científico. No al modo que lo maneja un matemático o un literato, pero sí manejarlo para poder comprenderlo y luego transponerlo al aula de la enseñanza. Cuando decimos conocimiento científico, estamos hablando de ese tipo particular y específico de conocimiento que se genera en los ámbitos académicos, en los ámbitos académicos, que no tiene que ver con otra cosa sino con resolver problemas de la realidad desde distintos puntos de vista. La matemática lo resuelve de una manera, la lengua lo resuelve de otra, las naturales lo resuelve de otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega a nosotros, ciudadanos del siglo XXI, ese conocimiento científico? Ese conocimiento científico llega a través de lo que se llama la divulgación o la difusión científica. Un libro, desde el cual ustedes estudian, es una herramienta de difusión científica. Es decir, es la herramienta que nos permite acceder al conocimiento científico que produzco un matemático, un geógrafo, un sociólogo, etcétera, etcétera. Un video de YouTube también es una forma de difusión científica que nos
permite acceder a ese conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento científico? El conocimiento científico trata de explicar la realidad. ¿Y cómo trata de explicar la realidad? La trata de explicar a partir de un método, de un lenguaje, de una serie de características que abordan la realidad de una manera focalizada, específica, pero con un alto nivel de profundidad, concretamente. Por ello, como el conocimiento científico está hecho por los académicos, por los científicos, lleva en sí un cierto lenguaje técnico. La matemática se expresa en fórmulas, es un lenguaje técnico. La lengua se expresa en discursos, en forma discursiva, etcétera, etcétera, etcétera. Cada disciplina tiene su lenguaje técnico, justamente. De modo tal que el conocimiento científico se establece desde el siglo XVIII en adelante, es decir, desde la época de la modernidad en Europa, en lo que se llama los campos disciplinares. Un campo disciplinar es el de la matemática, un campo disciplinar es el de la historia, y así sucesivamente. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de la relación entre la enseñanza y las disciplinas, o el campo de las disciplinas, lo que estamos diciendo es que estamos intentando relacionar ese conocimiento específico de la ciencia con saber enseñar ese conocimiento al niño que va a la escolaridad primaria. ¿Se entiende esto? Es decir, eso es muy importante, sería como el resumen de esta primera diapositiva de lo que acabamos de expresar. Pero el conocimiento científico es un tipo de conocimiento, no es el único tipo de conocimiento que está presente en la vida, en la realidad y sobre todo en el aula. ¿Por qué? Porque hay otras formas de conocer. Hay otras formas de conocer que no son conocimiento científico. Y no son conocimiento científico porque no cumplen ciertas reglas metódicas de la ciencia, pero que sí forman parte de otra forma de conocer la realidad. Y son tan válidas como el conocimiento científico e ingresan al aula de la escuela. Atención con esto. E ingresan al currículum escolar. Es lo que se llama en filosofía y en epistemología el conocimiento cotidiano, el conocimiento de la vida cotidiana. En una época, en el siglo XIX, hubo toda una corriente filosófica que desechó el conocimiento cotidiano y es más, peyorativamente lo llamó conocimiento vulgar, es decir, conocimiento no válido para conocer la realidad. Esa concepción ha sido superada en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, y hoy consideramos que en el aula conviven el conocimiento científico con el conocimiento cotidiano. Ese conocimiento cotidiano, ¿con qué tiene que ver? Con la cultura cotidiana de la vida con la que nosotros convivimos. Por ejemplo, si nosotros vivimos en el campo, si nosotros vivimos en la ruralidad tiene formas de vida y formas de apropiación cultural de acceder al conocimiento. Si nosotros convivimos en la selva amazónica,
las etnias indígenas de la selva amazónica tienen formas de acceder al conocimiento propio de su vida cotidiana. Si nosotros convivimos en una ciudad, que sea pequeña o que sea grande, convivimos con una forma de vida ciudadana organizada de una manera diferente al de la cultura rural o al de la cultura indígena de la selva amazónica. ¿Se entienden las diferencias? Es decir, que no hay una forma de conocimiento cotidiano, sino que hay muchas formas de conocimiento cotidiano. Ese conocimiento cotidiano dice directa relación con el contexto en que vivimos, es decir, con la situación de la que formamos parte. Cuando las chicas de Justo Daract tienen que enseñar en cuarto grado, perdón, no en cuarto, en tercero, y hasta en segundo también, a los niños el conocimiento de mi barrio como un contenido de las ciencias sociales, no pueden enseñar el barrio que se llama Capital Federal en Buenos Aires, porque no es el conocimiento cotidiano, ¿se entiende? El conocimiento cotidiano que tiene que enseñar de mi barrio en Justo Daract tiene que ver con la plaza principal, tiene que ver con las organizaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana, el club, la parroquia, la escuela técnica, el centro de día de educación al discapacitado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Si yo tomo ese mismo contenido que es mi barrio, porque vivo en Capital Federal, mi conocimiento del barrio va a ser muy distinto al que aprenda el niño del grado, de segundo grado, de la escuela de Justo Daract, porque su contexto es diferente. El eje conceptual de los NAP es el mismo, mi barrio, pero mi barrio, Justo Daract, es una cosa, y mi barrio en Capital Federal es otra cosa. Por eso pongo estos ejemplos, justamente para entender que el conocimiento cotidiano remite a la cultura de la vida cotidiana que se dice en un contexto. Es un conocimiento racional, es un conocimiento empírico, pero es un conocimiento fundamentalmente práctico. ¿Mm? Práctico, concretamente. ¿En qué se apoya ese conocimiento? Fíjense, en las creencias y valores de la vida cotidiana, justamente. Por eso, fíjense en ustedes, si alguna vez en la vida les toca pasar por esa experiencia, es riquísima, a lo mejor alguna de ustedes ya la ha vivido, junten un día a un niño del medio del campo con un niño del medio de una ciudad. Van a ver niños, sí. ¿Por qué? Porque evolutivamente, desde la psicología del desarrollo y la psicología del aprendizaje, son niños. Sin embargo, esos dos niños van a hablar lenguajes diferentes. ¿Y por qué hablan lenguaje diferente? Porque su conocimiento cotidiano no es el mismo. Y yo como maestra, maestro, tengo que trabajar con ese conocimiento cotidiano y tengo que trabajar sobre la base de ese conocimiento cotidiano, tratando de aproximarla a ese niño o niña al conocimiento científico. Porque la escuela enseña, además de valores, además de cultura de la vida cotidiana, enseña saberes que provienen del campo de la ciencia. Entonces, fíjense cómo se nos empieza a complicar la cosa. Ser maestro es cabalgar, permítanme la expresión, entre al menos dos tipos de saberes, el saber científico y el saber cotidiano. No me puedo olvidar de ninguno de los dos. Los dos son importantes. Los dos son importantes. Ahora bien, saber científico y saber cotidiano, a nosotros, maestras y maestros, nos importa
para conformar lo que dice esta diapositiva. Este tipo de conocimiento que nos ocupa a nosotros como profesionales de la educación, que es nada más y nada menos que lo que nosotros llamamos en educación el conocimiento escolar. El conocimiento escolar. Ustedes dirán, ay, profe, ya tengo una ensalada en la cabeza. Me empezó hablando del conocimiento científico, me paseó por el conocimiento cotidiano y ahora me encaja un tercer tipo de conocimiento. Y sí, porque nuestra profesión trabaja con una especificidad que es el conocimiento a ser enseñado. Es un conocimiento que no se da ni en la parroquia, ni en el club de deporte, ni en la intendencia, se da en la escuela. Se da en la escuela. Y la escuela trabaja con lo que se llama allí, esta palabrita que para ustedes no es nueva, porque ya la han visto en la materia de currículum y didáctica, la escuela trabaja con la transposición didáctica. ¿Qué hace la transposición didáctica? Recuerden lo que les enseñaba la profe Mariela. La transposición didáctica tiene nada más y nada menos que la misión de hacer el pasaje del conocimiento científico y el conocimiento cotidiano al conocimiento a ser enseñado. Al conocimiento a ser enseñado. Y ese conocimiento es un conocimiento escolar. Esa transición no es sencilla. Acá está, yo diría, el nudo de nuestra profesión. Por eso nosotros tenemos que saber ciencia y por eso nosotros tenemos que saber didáctica. Porque somos estos magos, digo yo, los maestros, somos unos magos, porque colectamos todos esos tipos de saberes y lo que tenemos que emitir es otro tipo de saber para que el otro lo comprenda, es decir, el niño, o en este caso ustedes, las alumnas universitarias. Por eso es un proceso complejo, es un proceso paulatino, es un proceso que integra distintas formas de conocimiento, para lo cual es tan importante saber matemática como saber didáctica de la matemática. Es tan importante saber formación ética y ciudadana como saber didáctica de la formación ética y ciudadana. Porque yo soy maestra, no soy ni matemático, ni matemática, ni abogado, ni abogada. Soy una maestra que enseño saberes científicos y saberes de la vida cotidiana. Y cuando los enseño, estoy produciendo eso que dicen esos dos autores que son franceses, de ellos nos vienen, que se llama la transposición didáctica está en el corazón. Está en el corazón la transposición didáctica de lo que nosotros hacemos y está en el corazón de ese conocimiento escolar. En el corazón de ese conocimiento escolar. Con lo cual, nosotros maestras y maestros tenemos que tener en cuenta que en el aula de la escuela primaria, circulan y conviven distintos tipos de saberes. Atención con esto. Atención, futura maestra. Hay un saber común, hay un saber cotidiano, hay un saber científico, un saber disciplinar y hay un saber escolar. Todos estos saberes forman parte de nuestro acto de educar, de nuestro acto de enseñar, de nuestro acto de formar concretamente. Por eso, en esa diapositiva al final les hemos puesto, hay un saber ser y hay un saber hacer.
concretamente, ¿no? Hay un saber que tiene que ver con la capacidad de pensar al conocimiento. ¿Puede un maestro producir matemática? Sí, puede producir matemática. No tiene que ser solo matemático. ¿Por qué? Y porque el maestro está llamado a reflexionar también sobre la ciencia. Pero además de saber y reflexionar, de saber pensar, el maestro tiene que saber ser, es decir, tiene que estar centrado en el conocimiento lo más exhaustivo posible, lo más profundo posible de esa disciplina. Fíjense en ustedes, yo les voy a poner un caso que a lo mejor ustedes no conocen, pero para que vean la fuerza. Yo estudié muchos años en Francia, yo viví muchos años en Francia, justamente, y conviví mucho con la formación docente en Francia y en Alemania. Fueron los dos países que yo estuve trabajando durante mis años de vida en Europa. ¿Cómo se forma un maestro en Francia? Miren qué fuerte que es esto que les voy a decir, pero para que lo ejemplifiquen. ¿Cómo se forma un maestro en Francia? ¿Cómo se forma un maestro en Alemania? Primero que la carrera de formación de maestra es una de las más largas de las profesiones. Un maestro en Francia se forma durante 12 años. 12 años para ser maestro. ¡Guau! Qué importante que es ser maestro en estos países. ¿Y cómo se forman? Los 3 primeros años, no ingresan a la carrera de profesorado. ¿Saben a qué ingresan? A una licenciatura en una disciplina. Son licenciados en matemática, son licenciados en lengua, son licenciados en historia, son licenciados en biología. Es decir, que ellos inician la formación por la disciplina, por el conocimiento científico. Cuando terminan esos 3 años, optan por ser enseñantes. Optan, no es que son enseñantes, ¿eh? ¿Qué significa? Que tienen que entrar ahora, que tienen un conocimiento disciplinar de base, a una formación de maestro y estudian 3 años más todo lo que es el campo de la formación pedagógica. Todo lo que es el campo de la formación pedagógica. Cuando terminan los 3 años de estos 6 que ya vienen transitando, pasan a un nuevo periodo que tiene 3 años más, que es el periodo de formación en la práctica. Van a una escuela, residen en una escuela y trabajan durante 3 años y todavía no son maestros, porque ponen en el campo del aula todo aquello que aprendieron en el campo disciplinar y en el campo pedagógico. Y recién cuando llegan al año 10 o al año 11 de formación y pasan una prueba de aptitud, recién ahí son maestros de grado. Se los pongo como ejemplo, no para lo que tenemos que hacer nosotros, pero para que ustedes vean la importancia de este saber, saber ser y saber hacer en la formación de maestros en el mundo, concretamente. La Argentina ha optado por otro modelo. La Argentina ha hecho este mix, que las prácticas van desde primero a cuarto año, que la formación pedagógica tiene 2 años de base y que la formación específica de la disciplina tiene otros 2 años de base. Bueno, este es nuestro modelo y es un modelo nacional y es un modelo muy probado en muchos países de América Latina. No somos el único país del mundo que lleva adelante este modelo. Por lo tanto, revisemos esto que estamos diciendo. El maestro está frente a un campo de formación disciplinar que tiene que ver con saberes necesarios, saberes básicos, que son objeto de la enseñanza. Yo necesito manejarlos para poder después poderlos transponer didácticamente
cuando tendré que armar una secuencia didáctica. Lo necesito manejar. Esos conocimientos disciplinares lo que me van a posibilitar es un cierto caudal de información, un cierto caudal de información, habilidades, actitudes, etcétera, que yo voy a trabajar cuando arme la secuencia didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Voy a trabajar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, yo maestra, maestro, voy a estar cotidianamente durante mi vida profesional articulando saberes disciplinares, saberes de la enseñanza en un contexto específico llamado escuela. Esto es muy importante, chicas, que lo empiecen a ver. No estoy pidiendo que lo entiendan ya. No estoy pidiendo que lo comprendan así, mágicamente. Que lo empiecen a visualizar, porque nuestra profesión de educar convive cotidianamente con esta realidad. La realidad de la disciplina, la realidad de la enseñanza y la realidad de la escuela. Estas tres realidades forman parte del oficio de enseñar. Y no me puedo librar de ninguna de ellas. No me puedo olvidar de ninguna de ellas. Y no puedo menospreciar a ninguna de ellas. ¿Se entiende? Son muy importantes las tres. Son muy importantes las tres. Ahora bien, nosotros vamos a ser docentes. Nosotros estamos atravesando la formación docente, concretamente. Y la formación docente, revisemos esto que ya lo saben por la materia de práctica 1, que ya la saben por la materia de pedagogía, que ya la saben por la materia de currículum y didáctica. La formación docente en Argentina está definida en tres campos. El campo de la formación general, el campo de la formación específica y el campo de la formación en las prácticas. En donde el campo de la formación general les da todo lo que es el andamiaje pedagógico y de saber curricular justamente de la educación. El campo de la formación específica introduce ese saber general en el encuadre de la enseñanza que tiene que ver con el objeto específico de nuestra profesión. Por eso, las didácticas, el saber enseñar la matemática, el saber enseñar la lengua, etcétera, etcétera. Y el tercer campo es el campo de las prácticas. ¿A dónde me remite el campo de las prácticas? A esa institución donde yo opero la transposición didáctica como docente, que se llama escuela, ¿entiende? Por eso de primero a cuarto año, ustedes van ingresando paulatinamente a la escuela. En primer año, yo siempre les pongo el ejemplo, la escuela la miran desde afuera, pasan y la saludan. En segundo año, en la práctica 2, entran a la escuela, hablan con la dire, hablan con la secretaria y descubren cómo se organiza una escuela. En tercer año, ahora, entramos al aula de la escuela. Damos un paso más, nos metemos adentro, vamos al patio, vemos que tienen aula y me siento a ser compañera de la maestra de tercer grado. Me siento a ser compañera de la maestra de sexto grado. ¿Por qué? Porque como docente me preocupan los procesos de aprendizaje. Fíjense cómo las prácticas te van introduciendo paulatinamente en ese conocimiento escolar, que tiene que ver nada más y nada menos con nuestro objeto de estudio, justamente. Nuestro objeto de estudio que es crucial y que es importante. Por eso, nosotras, maestras,
frente a qué nos encontramos, a qué situación nos encontramos. Nos encontramos frente a un conocimiento pedagógico, es decir, nosotros nos formamos para educar, nosotros no somos arquitectas, no somos médicas, no somos abogadas, somos educadoras, pero también nos confrontamos con un conocimiento disciplinar, porque tenemos que saber enseñar disciplinas que forman parte del currículum escolar. Por eso, de la unión de estos campos, surge ese conocimiento pedagógico disciplinar que nosotros llamamos conocimiento escolar, justamente. Es aquel tipo de conocimiento que permite comprender y organizar ese contenido que vamos a enseñar. Yo estoy enseñando matemática, yo estoy enseñando lengua. Tengo que tratar de que el niño aprenda el alfabeto. Tengo que intentar que el niño aprenda las operaciones básicas de la suma, la resta, la división y la multiplicación. Para lo cual, primero, como maestra, tengo que saber sumar, tengo que saber dividir, tengo que saber multiplicar. Como maestra, tengo que saber lo que es un sujeto, tengo que saber lo que es un predicado, tengo que saber lo que es un sustantivo, tengo que saber lo que es un verbo, tengo que saber lo que es un artículo. Cuando sé eso, lo que me tengo que preocupar es cómo le enseño a ese niño de 8, de 9, de 11 o de 12 años este saber que significa una disciplina, pero que él lo va a tener que usar en su vida cotidiana para resolver problemas de la vida. ¿Se entiende? Y ahí entra el conocimiento escolar y la forma en que ese conocimiento escolar se lleva adelante. Algunos autores nos hablan, y está bueno esta introducción de este concepto, de un conocimiento tecnológico disciplinar, ¿no? Bueno, la palabra tecnología hoy está como mucho más en boga que antes, ¿no? A partir de todo el contexto de pandemia que vivimos, ya que la tecnología se asocia con estos dispositivos comunicacionales que tienen que ver con las redes sociales, con las plataformas e-learning, con el mail, con los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Pero la tecnología no es un concepto del siglo XXI, la tecnología es tan vieja como el hombre. Cuando el profesor usaba el pizarrón y la tiza, esa tiza que yo empecé a trabajar con eso, ya ahora casi no existen, por lo menos en las universidades, se te llenaban las manos de polvo blanco, se te agrietaban, ¿no? La tiza y el pizarrón es una tecnología, es una tecnología. La diapositiva es una tecnología. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que hay un conjunto de herramientas que me sirven y que me ayudan y que me vehiculizan, son vehículos, para saber enseñar. Para saber enseñar. En este momento, el PowerPoint es una tecnología disciplinar. En este momento, el Meet, la clase sincrónica, es una tecnología disciplinar. ¿Por qué? A partir de esa tecnología, yo estoy transmitiendo un saber que tiene que ver justamente con el sujeto de aprendizaje en la escuela. ¿A quiénes? A mis alumnas de tercer año del profesorado de educación primaria en un currículum escolar de la formación del campo específico. Miren todo lo que se pone en juego en este momento que yo estoy hablando. ¿Me entiende? Es importante que hagamos este ejercicio para que nos encontremos. No es un ejercicio que tienen que hacer dentro de 4 años. Ya lo están viviendo ese ejercicio. Y es importante ver cómo se juegan estas herramientas en la vida cotidiana de nosotros como alumnos,
concretamente, ¿no? Hay una interacción permanente entre ese conocimiento pedagógico, ese conocimiento disciplinar y ese conocimiento tecnológico. Se entrecruzan. Y si nosotros tuviéramos que poner allí en el medio de esos círculos que se están tocando a alguien, y tendríamos que poner la figura de un alumno, una personita. Porque en la personita que nosotros vamos a educar, estamos poniendo en juego esas tres áreas, del conocimiento tecnológico, del pedagógico y del disciplinar. No nos olvidemos nunca. Por eso, chicas, es tan complejo ser educador. La gente no lo ve, a veces, no lo valora. La gente cree que nosotros somos repetidores, y nosotros no somos repetidores. Es mucho más fácil ser un repetidor. Nosotros somos docentes. Y cuando somos docentes, estamos en el corazón, justamente, de esta articulación de un saber hacer, de un saber ser, de un saber enseñar. Por eso es tan importante nuestra formación docente, atravesada también por el contexto en el cual se da. Este contexto que no es el mismo en Justo de Arar, en San Luis Capital, en Mendoza, en Córdoba o en Francia. La matemática es matemática, sí. La suma es suma y la resta es resta en Jujuy, en Australia o en China. Pero la forma en que el niño adquiere ese conocimiento matemático varía, y varía por la cultura del conocimiento cotidiano y varía por la cultura del contexto en el cual el alumno vive, convive y aprende concretamente. Bueno, esto es más repaso de lo anterior, vamos a pasar a la siguiente. Es decir, fíjense que acá ustedes tienen cosas que ustedes ya saben de la carrera, en este gráfico, ¿no? Hay un conocimiento científico, hay un conocimiento escolar y hay un conocimiento didáctico. Cuando hablamos del conocimiento científico, hablamos de la disciplina. La matemática, la lengua, la filosofía, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un conocimiento escolar, hablamos de un currículum. Ustedes saben que en Argentina, ya lo estudiaron en la materia de currículum y didáctica, hay 3 niveles de definición curricular. El primer nivel es de nivel de índole federal. Son los núcleos de aprendizaje prioritario que establecen un currículum para los 24 estados de Argentina. El segundo nivel del currículum es el provincial, es decir, cómo esos núcleos de aprendizaje prioritario se articulan en cada uno de los estados de Argentina. Yo les ponía recién el ejemplo y vuelvo a ese ejemplo. Cuando hablo de mi barrio, que es un contenido de los núcleos de aprendizaje prioritario de 3er grado, cuando enseño mi barrio en San Luis es una cosa, cuando enseño mi barrio en Córdoba es otra cosa, y cuando enseño mi barrio en Buenos Aires es otra cosa. En las 3 provincias enseñé mi barrio, y en las 3 provincias el niño del mismo grado y a la misma edad estudia lo mismo de diferentes maneras. Segundo nivel de concreción curricular, el currículum de la provincia. La provincia de San Luis tiene currículum de educación inicial y tiene currículum de educación primaria. El tercer nivel de aplicación del currículum es el PCI, el Proyecto Curricular Institucional. Es decir,
cómo ese currículum general de los NAP y cómo ese currículum particular de la provincia se establece en la planificación de los programas de la escuela rural, de la escuela urbana, de la escuela urbano marginal, de la escuela especial, de la escuela hospitalaria, de la escuela carcelaria, de la escuela de jóvenes y adultos. Es decir, uy, profe, ¿cómo se complicó la vida? Es que en todas estas escuelas, vos como maestra podés dar clase. Vos podés ser una maestra rural, podés ser una maestra hospitalaria, podés ser una maestra carcelaria y podés ser una maestra de jóvenes y adultos. Por lo tanto, los grados de definición de ese currículum general y de ese currículum provincial van a variar de acuerdo al contexto escolar en donde vos tengas que aplicarlo. Eso tiene que ver con el conocimiento escolar. Pero en esta materia, en este taller de práctica 3, nosotros trabajamos fundamentalmente con el conocimiento didáctico del contenido. Nos preocupa ese objeto, que tiene que ver con el sujeto de aprendizaje. Nos preocupa cómo se enseña, cuándo se enseña, dónde se enseña, para qué se enseña, de qué modo se enseña. Todo lo que tiene que ver con el campo de la enseñanza. Cómo selecciono un contenido, cómo lo secuencio un contenido, cómo programo ese contenido para enseñar y cómo evalúo ese contenido. Todo eso forma parte de la práctica 3, sujeto de aprendizaje, articulado con el campo de las didácticas específicas, de la didáctica de la matemática, de la lengua, de la natural y de la social. Ahí nos centramos nosotros, pero no nos podemos olvidar que eso dice relación con un conocimiento disciplinar y eso dice relación con un conocimiento escolar. ¿Se entiende? Constantemente, a lo largo de toda la práctica, nosotros vamos a estar volviendo sobre estas relaciones, porque como maestro no nos podemos olvidar de la complejidad que es el aula. El aula es todo esto, no es un pedacito de esto, es todo esto en su conjunto. Todo esto en su conjunto. Es un conocimiento disciplinar, es un conocimiento pedagógico y es un conocimiento tecnológico. Por eso la figura, ¿no? Nosotros vamos como subiendo en grados de dificultad. Vamos subiendo en grados de dificultad en la carrera, no es lo mismo cursar primero que cursar tercero. Vamos subiendo en dificultad en el grado del campo de la enseñanza. No es lo mismo ver el campo de la formación general que atravesar el campo de la formación específica. No es lo mismo. Y así sucesivamente. Es decir, que hay un cierto orden que nosotros no podemos descuidar como maestros. Hay contenidos en el currículum. El currículum para una maestra tiene que ser el libro de cabecera. Yo tengo que manejar los NAP, tengo que manejar el currículum provincial y tengo que manejar como maestra el proyecto institucional de la escuela. La escuela Alberdi tiene un proyecto institucional. La escuela Capital tiene otro proyecto institucional. La escuela Mariano Moreno en Villa Mercedes tiene otro proyecto institucional. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que manejar el contenido curricular, tengo que manejar el contenido pedagógico de saber enseñar ese currículum en este contexto y tengo que saberme ayudar y guiar por ciertos recursos tecnológicos que me van a permitir armar una programación pedagógica y armar una secuencia didáctica y armar una dinámica de evaluación de contenido. Fíjense cuánto se pone en juego. Programación pedagógico-didáctica, secuencia didáctica, proceso de evaluación. Todo eso forma parte del saber
enseñar. Esto que le estoy diciendo no es nuevo. Ustedes ya lo han visto en otras materias, ¿no? Acá tienen como una diapositiva un poco de síntesis, concretamente, ¿no? Del conocimiento didáctico del contenido. Es decir, yo maestro tengo que ser el centro del diseño de una propuesta didáctica. Pero esa propuesta didáctica conlleva, resume, reúne, aglutina, sintetiza muchas otras herramientas. La disciplina, el currículum, el conocimiento cotidiano, el contexto, todo eso se pone en juego en una propuesta didáctica. Todo eso. Nosotros las vamos a seguir revisando, pero quiero que ustedes comprendan ahora o intenten empezar a visualizar cómo se ponen en juego el campo de la formación disciplinar, el campo de la formación de la enseñanza, en esto que nosotros vamos a hacer, que es ser maestra de grado. Y en esta operación que significa saber enseñar. Por eso es tan complejo ser docente. Y por eso es tan importante ser docente. No cualquiera es docente. Hay que poner en juego todo esto. Bueno, y estas diapositivas que yo les puse al final, porque ustedes seguramente han escuchado o van a escuchar, en muchas escuelas también se habla de esto, esta relación entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar y el conocimiento tecnológico fue acuñada como un modelo en el año 2006 por unos autores que allí están puestos, Mishra y Keller, como el famoso conocimiento TEPAC. TEPAC tiene que ver con una sigla en inglés, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, con las tecnologías, que tiene que ver con la enseñanza, concretamente, y que no es otra cosa que esto que acabamos de hablar. Es la relación entre disciplina, entre tecnología y entre saber pedagógico. A todo esto que acabamos de explicar, estos autores lo llamaron modelo TEPAC, concretamente. Digo porque lo van a escuchar justamente y lo van a ver en muchas autoras. Muchos autores de didáctica en los tiempos contemporáneos lo están utilizando, esta expresión del modelo TEPAC, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto que está puesto allí en la diapositiva, y que es lo que hemos venido explicando, no es nada nuevo. Por eso yo lo puse al final, ¿no? Para que vean que todo esto que hemos hablado, algunos autores lo denominaron modelo TEPAC, y cuando vos te preguntes, qué sé yo, una maestra, una colega o alguien en la formación, ¿planificaste según el modelo TEPAC? No te quedes ahí perdida en las nubes, sino que así, tuve en cuenta el conocimiento disciplinar, tuve en cuenta el conocimiento pedagógico, tuve en cuenta el conocimiento tecnológico en el contexto. Esto es, en definitiva, el modelo TEPAC que está graficado en esa figura y que ustedes tienen porque les subimos al aula un pequeño video también explicativo sobre esta cuestión que nos pareció bastante importante, que lo dice mucho mejor que yo, lo explica mucho mejor que yo, entonces por eso un video de otro autor. Ahora bien, mis queridas alumnas, todo esto que acabamos de decir, por eso esta última diapositiva tiene distintas aulas. Fíjense ustedes, ninguna de esas diapositivas tiene un recuadro de un aula igual. Hay muchas aulas. Hay muchos contextos de enseñanza. Hay muchos contextos de enseñanza. Hay un aula tradicional, hay un aula alternativa, hay un aula virtual, hay un aula en redes sociales, hay un aula interactiva. En cualquiera de ellas que nos movamos, todas estas orientaciones pedagógicas que acabamos de expresar se ponen en juego, todas. Ninguna de ellas se salva a nada de lo que acabamos de expresar, justamente. Lo importante es que nosotros como maestras tengamos en cuenta en qué aula estamos, en qué tiempo histórico enseñamos,
a qué niño, niña nos estamos dirigiendo y qué tipo de conocimiento estamos poniendo en juego. Cuando reunimos todos estos elementos, estamos centrados justamente en ser docente. Acá está resumido el oficio de ser docente. De un ser docente que no es sencillo, de un ser docente que es polifacético, que es polivalente, que es complejo, pero que es riquísimo, porque fíjense ustedes cuántos saberes entran al aula. ¿Cuántos saberes entran al aula? Un saber disciplinar, un saber de la vida cotidiana, un saber cultural, un saber enseñar, muchos saberes que yo tengo que articular cuando armo una programación pedagógica y cuando armo una secuencia didáctica. Voy a tomar un sorbito de agua. Porque el profe me dio envidia, le está dando yogur al hijo, me dio ganas de comer yogur. Está aprovechando. Esto de estar en la casa y hacer todo junto, ¿qué va a hacer, no? Bueno, chicas, a ver, me gustaría brevemente, tenemos unos minutos por ahora, por lo menos, que la que quisiera expresara cómo ven todo esto que acabamos de decir, qué se les representa, qué se les aparece, cómo imaginaron este mundo de ser docente frente a toda esta realidad que estamos hablando. A ver, ¿quién se atreve a compartir una reflexión? Vamos. Creo que todas, bueno, no sé si hablar por todas, pero al menos por mí, lo imaginaba tal vez más fácil pensar que era esto, ¿no? Como se piensa, de que es, bueno, repetís algo que ya sabés, que los niños lo aprendan y nada más, y nada que ver, es muy complejo. Y está bien que sea complejo porque los niños de por sí ya son complejos, entonces está bueno, me gustó esta clase porque quedó más en claro para poder hacer el trabajo también. Bien, nos introducimos a la complejidad. Ahí está Luciana que aparecía y se me fue. Quería decir algo, Luciana, me parece, ¿no? Se nos fue la Luciana. ¿Quién más quiere compartir alguna reflexión, chicas? A ver, ¿qué es lo que les presenta toda esta realidad? Además de lo que nos comentaba Melanie. Aparecí, profe. Dale, Luciana, dale. Creo que lo que dice Melanie es... Buenos días. Creo que lo que dice Melanie es cierto, uno desde afuera de la formación ve a la tarea docente como muy sencilla y que muchas veces es criticado y ninguneado el docente, puesto en el ojo de todos los debates, pero hoy que estamos transitando ya, iniciando el tercer año, uno se da cuenta de que ser docente implica una responsabilidad enorme, un compromiso que debe asumir día a día porque estamos formando a niños que van a ser el futuro de una nación. Entonces creo que debemos sobre todo ser conscientes de eso, de que tenemos una gran responsabilidad por delante, de que vamos a trabajar con seres maravillosos que muchas veces nos van a sorprender, que ese ambiente va a ser muy diverso y que vamos a tener que estar observando constantemente esa diversidad y atendiendo a cada uno de ellos en particular. Entonces creo que sobre todo es ser responsable, porque creo que es una carrera que necesita que estemos totalmente comprometidos y abocados a llevarla adelante. Gracias, Luciana. Hermosa tu reflexión, muy profunda, muy rica. ¿Alguna otra compañera que quiera expresarnos algo? ¿Qué miedos le surgieron? ¿Qué desafíos? Yo, profe. Dale, Mayra. María José, perdón.
No, yo quisiera agregarle a la responsabilidad y el compromiso que hizo tanto énfasis Luciana, que este momento de cursada, digamos, y toda esta clase te deja a flor de piel la reflexión. Y es algo que vamos a llevar a lo largo de la profesión. Y eso me gustaría destacar porque la verdad que me dejó reflexionando. Está bueno, María José. Está bueno porque además eso tiene lugar justamente en esta práctica, porque es práctica profesional e investigación educativa. Y el componente de la investigación tiene que ver con el reflexionar justamente sobre su propia práctica. Así que bienvenido el elemento que lo pones, me parece sumamente rico. Y es verdad, los docentes tenemos que ser educadores críticos, y para ser educadores críticos tenemos que ejercer la aptitud y la competencia de la reflexión. Si no tenemos capacidad de diálogo y de reflexión, producimos como un cierre de nuestra propia conciencia que no nos permite hablar con un papá, hablar con la directora, hablar con el medio social, y no nos permite hablar con nosotros mismos. Así que me parece sumamente importante lo que acabas de plantear, como lo han planteado también Luciana y Melanie anteriormente. Creo que es muy complementario las tres aportaciones que han hecho. ¿Alguien más, compañeras? ¿Alguien más que se anime a decir algo más? ¿A contarnos qué les pasa, cómo se sienten frente a todo esto? ¿Quién se anima? Belén, Ruth, Natalia, Angélica, Elena. A ver, ¿le vamos conociendo la voz alguna? Están un poco tímidas, ¿eh? Les cuesta todavía un poquito. Bueno, ya va a llegar el momento que quieran hablar. No vamos a... Ahí está el profe Nico se sale de la vaina por hablar. No, la verdad que muy completa la explicación, profe. Yo aprovechaba para seguir aprendiendo, para seguir reforzando y fijando estas ideas que son realmente, como usted decía, el nudo de nuestro aprender a saber hacer para aquellos que queremos enseñar, que queremos seguir mejorándonos, vamos a decir, o perfeccionándonos para ser docentes, ¿no? Yo, con su permiso, les voy a compartir un texto de 4 hojitas acá en el chat con un enlace que es de Verónica Edwards, que tiene que ver con las formas de conocimiento en el aula y tiene correlato, vamos a decir, no es la idea sobrecargar las chicas, pero para que ellas puedan mirar estos aportes que nos propone la autora en cuanto a cómo sirve, que tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿no? Este conocimiento cotidiano, conocimiento científico, conocimiento escolar, cómo el maestro debe tener la habilidad de poder transponerlo, de poder construir esta transposición didáctica y hacerlo sencillo al entendimiento de sus estudiantes, ¿no? Y ahí, en este texto lo quería compartir yo porque para sumar una idea, vamos a decir, a todo aquello, a este modelo TEPAC del conocimiento disciplinar, del conocimiento científico, del conocimiento pedagógico, y en esta arista, digamos, de conocimiento pedagógico, Verónica Edwards menciona una frase, una oración que es muy importante de empezar a reconocer para aquellos que queremos seguir enseñando, que quieren ser maestros y maestras, que ella dice: la forma es contenido, ¿no? Una de los contenidos escolares, del contenido cotidiano, o ese conocimiento, ¿no? Que contextualizado, como decía el profe, en estos distintos espacios o los distintos contextos donde sucede, digamos, estas propuestas de enseñanza, ella rescata de
de estas aristas como conocimiento pedagógico, ¿no? Como esta dimensión pedagógica, la forma, ¿no? que debe adoptar el maestro. Y dice ella, la forma también es contenido, la forma en que enseñamos es una forma de contenido escolar, una forma de contenido cotidiano y por supuesto disciplinario y científico en aras, digamos, de hacer o de producir una transposición didáctica, ¿no? Yo después, si ustedes quieren, pueden revisarlo el documento, es un documento muy importante, digamos, y básico en la formación docente, uno con los que yo aprendí, vamos a decir, porque creo que en esta necesidad de reconocernos en los saberes haceres, vamos a decir, es una habilidad, disculpen al CF que quiere participar, digo que es una habilidad, hijo, bueno, mi amor, tranquilo. Bueno, él quiere participar. Bueno, hijo, tranquilo. Disculpen. A ver. Perdón. Lo que quería decir es que en realidad en estos saberes haceres que debemos ir apropiando y consolidando, tiene o sea, empieza a tener relevancia esta idea de que la forma es contenido. La forma en que enseñamos o la forma en que circula el conocimiento en el aula es un contenido importante porque tiene que ver con que esta capacidad de poder aprender a planificar, aprender a hacer transposición didáctica, uno a medida que va teniendo experiencias como que va de alguna manera mejorándose y como decía el profe recién, reflexionando su práctica, investigándola para mejorarla, ¿no? Y digo que la forma es contenido, la forma en que enseñamos es contenido y tiene que ver con todo esto que venía mencionando el profe, porque en el afán de ser educadores críticos, ¿no? No debemos olvidarnos nunca de este componente humano, ¿no? Debemos reconocer esta dimensión vamos a decir, el conocimiento disciplinar y tecnológico, ¿no? El conocimiento científico, escolar, cotidiano, pero no debemos olvidarnos que el buen maestro tiene de alguna manera la capacidad crítica de comunicar y de enseñar, digamos, en un contexto humano, ¿no? Digamos, el conocimiento toma sentido en una dimensión humana y creo que eso puede ser, digamos, importante a la hora de que sí, es válido que apropiemos todos estos contenidos, que reconozcamos el modelo TEPAC, los conocimientos disciplinares, tecnológicos, pedagógicos, pero no debemos olvidarnos de que las formas humanas de comunicación para la enseñanza es a veces un contenido crucial para poder tener un vínculo pedagógico con quien, digamos, compartimos, ¿no? Entonces, creía que esta idea podía complementar un poco esta brillante exposición que ha hecho el profesor sobre cómo se empiezan a complementar todos aquellos saberes o conceptos, conocimientos que ya venimos aprendiendo a lo largo de la carrera, ¿no? Con lo que falta todavía por ahí por reconocer, apropiar. Como ustedes verán, es más complejo de lo que parecía esto de aprender a enseñar y bueno, es mucho más complejo por ahí reconocer de que enseñar en una dimensión humana mediada por la tecnología es toda una habilidad práctica de la gestión de la enseñanza que debemos empezar a aprender. No simplemente eso, profesor, digo, la forma es contenido y no nos olvidemos que las formas en que nos comunicamos y nos vinculamos es una forma de comunicación y de diálogo entre humanos, ¿no? Más allá de las mediaciones. Simplemente eso, profe, disculpe la interrupción y la participación acá de este joven alumno que tiene usted admirador. Gracias. No, lo que dice el profesor es un aporte riquísimo, ¿no? Lo vamos a subir, Nico, si te parece, como
bibliografía complementaria para que le quede a las chicas el texto, porque me parece que es una cosa de apoyo, me parece magnífico. Edward es una gran crítica reflexiva de la educación, ¿no? Así que en la línea de lo que hace un rato nos planteaba, creo que era María José, si no me equivoco, ¿no? De modo que sí, tal cual. Me parece muy rico todo lo que ustedes se han atrevido, las tres compañeras, a poner digamos, como a ponerlo en evidencia por fuera, ¿no? Y lejos, a ver, voy a decir lo más sencillo posible. Lejos de querer asustarla con toda esta complejidad que hemos presentado, lo que queremos hacer en esta práctica es tomar conciencia de la riqueza que significa educar, ¿no? Eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Mm? Y de la riqueza que significa también que nosotros educadores, cuando tengamos que explicar nuestra profesión, tengamos en claro la profundidad de nuestra profesión. El ser docente es una profesión riquísima, compleja, profunda, y esto no es un mero discurso vacío. Ustedes acaban de ver algún elemento de todos los que tenemos que ver en esta práctica 3 y que nos desafía, ¿no? Es como que nos miramos en un espejo y decimos, wow, ¿cuántas características tengo que ver? Bueno, ahí estamos, en ese corazón. Por eso es tan importante este pasaje al campo de la formación específica. Por eso es tan importante el tercer año, ¿no? La práctica 3 de la mano de las didácticas específicas, ¿no? Cada una aportando a esto que van a hacer ustedes, que es ser maestra, ¿no? Porque en definitiva, ustedes son como ese alumnito que yo ponía en el medio, ¿no? Que van recibiendo todo esto, lo tienen que procesar para poder el año que viene hacer una práctica de la enseñanza en cuarto año y hacer una residencia docente. Ya están a un año de ese momento tan importante en la vida de la formación de un maestro. Así que bueno, la idea de hoy era hacerles esta presentación, esta apoyatura. Ustedes tienen la guía de trabajo es sencilla, es sobre esto que hemos hablado, pero para resolver la guía hay que mirar el video, hay que mirar la clase, hay que leer el autor, es decir, hay que servirse de todo esto y después poder plasmarlo para que nos quede como una síntesis bien clara y como un ejercicio práctico de todo esto que hemos hablado, que es en carácter introductorio. Así que, bueno, ustedes ahí tienen la actividad colgada, tienen la fecha para presentarla. Les pedimos que, ahí siempre se los pide más el profe que yo, que es el que se dedica a revisar uno por uno, pero les pedimos que todas, el trabajo se puede entregar grupalmente, pero que todas suban la guía, por favor, porque si no se nos hace un lío, concretamente, ¿no? Entonces, no importa que hayan trabajado 3 en la misma guía, pero súbala cada uno, porque ese es el seguimiento personal que nosotros hacemos de alumna. Y por favor, cuando suban el archivo a la plataforma, pónganlo cuando suben con su nombre y apellido. Es una cosa práctica, parece re cotidiano, pero a veces no se dan cuenta y suben. Guía número 1, y tenemos 25 guías número 1. Que a veces ustedes la suben con su nombre y apellido, para nosotros que tenemos que leerlas y bajarlas y hacer el seguimiento, es más sencillo. Simplemente le pedimos esa ayudita. No sé, profe, si hay algún otro aviso parroquial que dar. ¿O estamos? No, sencillamente recordar, no sé si alguna de las chicas quiere hacer algún chica, recordar que tenemos el grupo de WhatsApp para vincularnos rápidamente por alguna urgencia, alguna consulta de último momento. Recuerden que tienen tiempo hasta el jueves que viene, el jueves 15 de abril, si no me equivoco, para hacer la entrega en la tarea en la plataforma, digamos, en el aula. Y como decía el profe, por favor, porque también tiene que ver con esta
digamos, necesidad de aprender a trabajar en la virtualidad, que forma parte de la formación, valga la redundancia, de subir cada una de ustedes y no descansar en la compañera, no, que lo subió mi compañera de grupo, no, tomarse el trabajo en un momento, cuando tengan la producción realizada, de cada una de ustedes, subirlas a la tarea en el aula para que nosotros podamos tener el seguimiento y digamos, el seguimiento pedagógico que siempre hacemos ordenado, ¿no? Y que no se nos complique al fin de cuentas cuando vamos promediando la cursada de la materia, podamos, digamos, reconocer cuál ha sido su trazabilidad, vamos a decir, en términos nuevos, o cuál ha sido su proceso para poder evaluar luego. Así que les pido ese compromiso, les pedimos ese compromiso con el profe, porque nos ha pasado en cohortes anteriores de que se complica mucho cuando, digamos, alguna de ustedes no sube la tarea correspondiente a la entrega en el aula, y bueno, eso nos complica mucho y nos lleva más tiempo ordenarlos, los trabajos, poder nosotros elaborar criterios por ahí de valoración para sus producciones. Entonces, bueno, simplemente eso, no mucho más para agregar. Muchísimas gracias por haber presentado esta mañana, por haberse hecho parte de esta clase. La verdad que no tiene desperdicio alguno para mí. Escucharlo al profe es seguir aprendiendo, ¿no? No es porque sea el profe, pero realmente uno tiene que reconocer este tipo de, digamos, de esfuerzo, estos compromisos, porque realmente se nota en los docentes que se preocupan por una formación realmente integral y de nivel universitario, ¿no? Eso es para valorar. Así que bueno, yo no tengo más para agregar. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, chicas. Disculpen los ruidos y disculpen las batucadas acá del muchacho, del pequeño alumno. No sé si alguna de las chicas quiere hacer alguna pregunta, y si no, bueno, esta tarde-noche, como siempre, estaremos subiendo al eje del aula virtual este video con su enlace de YouTube. Muchas gracias. Chao, chicas. A cuidarse mucho, por favor. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao. Chao, Luciana. Chao. Chao, Angélica. Profe tiene que dejar de